Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 20. Reino animal. Componentes de los ecosistemas, concepto de ecosistemas, elementos de los ecosistemas, factores abióticos, componentes abióticos, factores bióticos, componentes bióticos, autótrofos, heterótrofos, relaciones intraespecíficas, relaciones interespecíficas, la biodiversidad, importancia de la biodiversidad, los seres vivos y su clasificación taxonómica, reinos animales. 1. Componentes de los ecosistemas. El ser humano vive en estrecha relación con la naturaleza, aunque el control que suponemos tener sobre ésta al construir casas, contaminar de 1000 formas diferentes y expoliar cada uno de sus recursos, nos haga parecer al margen de ella y que podamos extraerle sus recursos hasta el infinito. El estudio que se ha hecho sobre los ecosistemas, su estructura y funcionamiento, nos demuestra lo profundamente relacionado que están el hombre y la naturaleza. En la naturaleza los átomos están organizados en moléculas y éstas, en células que a su vez, forman tejidos y estos órganos que estructuran sistemas como pueden ser, el digestivo o el circulatorio. Un organismo es el conjunto de sistemas anatómicos fisiológicos organizados para interrelacionar entre sí. La organización de la naturaleza en niveles superiores al de los organismos vivos es la que interesa al estudio de la ecología, es decir, los organismos viven en poblaciones estructuradas en comunidades, que a su vez entran a formar parte de un concepto más amplio que son los ecosistemas, porque un ecosistema influye además de en la comunidad, en el ambiente no vivo, como es el clima, la temperatura, sustancias químicas, condiciones geológicas, etc. Llamamos ecosistema a la unidad biológica capaz de funcionar independientemente, que está formada por todos los organismos de un área determinada, biocenosis, y el medio ambiente físico, biotopo que le corresponde. Por tanto, y basándonos en la definición anterior, podemos decir que un ecosistema es la suma de la biocenosis y del biotopo, siendo por tanto el nivel más elevado de organización de los seres vivos. 1,1. Concepto de ecosistema. Como acabamos de definir, un ecosistema es la unidad biológica capaz de funcionar independientemente que está formada por todos los organismos de un área determinada, biocenosis, y el medio ambiente físico o biotopo que le corresponde, de lo que se desprende que es un sistema ecológico complejo que abarca a todos los organismos vivos o biocenosis. Definamos con algo más de detalle este concepto. Se trata de los elementos bióticos de un área determinada, plantas, hongos, animales, insectos, seres humanos, etc., que interrelacionan entre sí mediante procesos como el parasitismo, competencia o la simbiosis, estrechamente relacionados con el biotopo, que es el medio ambiente físico o abiótico, rocas, tierra, ríos, el clima, etc. Todo esto se desintegra y vuelve a ser parte del ciclo de energía y nutrientes, convirtiéndose en entidades materiales bióticas y abióticas integradas de forma armónica en un espacio determinado. La complicada dinámica de un ecosistema implica una cadena de interacciones entre todos los seres vivos e inertes que lo integran, a través de las cuales crea sus mecanismos de adaptación, transformación y autorregulación. A fin de que no se rompa la cadena de vida, la preservación de un ecosistema ha de hacerse de manera conjunta, y eso implica también con especial responsabilidad al ser humano. 1,2. Elementos de un ecosistema. A la hora de establecer la clasificación de los elementos de un ecosistema, debemos tener presente que en caso de fallar uno de ellos, se dañaría a todo el ecosistema en su conjunto, en un efecto que denominamos de cascada. Encontramos, pues, elementos físicos, básicamente el suelo y el clima. El primero de ellos está formado por la destrucción de rocas y otros elementos, siendo la base sobre la que se asienta la vida.
Los principales componentes minerales del suelo son la arcilla, la arena y la caliza, y el humus es la parte orgánica de esta composición. Entendemos por clima aquel conjunto de fenómenos que determinan la meteorología y la temperatura de un lugar, y se divide a su vez en oceánico con temperaturas suaves y abundantes lluvias, continental con muchas menos precipitaciones pero con un clima más extremo, mediterráneo, caracterizado por sus elevadas temperaturas y escasas precipitaciones, de montaña, sus temperaturas suelen ser muy bajas y abundantes las lluvias. Elementos biológicos. Plantas y animales que conviven formando la vida desarrollada en el suelo, tanto en superficie como debajo de las primeras capas del mismo. Las plantas son todos los organismos vegetales, incluyendo en estos los helechos, musgos, hongos, hepáticas, algas y algunas bacterias. Entendemos por animales aquel organismo que se mueve, se alimenta, siente, crece y se reproduce. 2. Factores abióticos. Entendemos por factores abióticos al conjunto de componentes del espacio físico, en el cual se desarrolla la vida orgánica. Normalmente rodeados por ellos, son elementos que pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros, en unas ocasiones porque vivimos en ciudades rodeados de cemento, y en otras, porque son tan habituales que no les damos importancia. 2,1. Componentes abióticos. Son las sustancias inorgánicas, CO2, H2O, nitrógenos, fosfatos, pH, suelo, humedad, oxígeno, componentes orgánicos sintetizados en fase biótica como las proteínas, glúcidos y lípidos o el clima, entre otros. Describamos algunos de ellos. Luz. Proviene de la energía solar y es la principal fuente de energía que recibe el ecosistema, y varía con los movimientos de rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol, produciendo cambios en su forma de incidir sobre el planeta, por un periodo concreto de tiempo establecido. Fotoperiodos. El total de calorías que inciden sobre la Tierra se calcula en razón a 1,9 kilocalorías minuto. La dividimos a su vez en luz visible, radiación infrarroja y ultravioleta. Temperatura. Muy útil para aquellos organismos que no tienen regulación propia de temperatura, ectotérmicos, como los reptiles, peces, etc. Utilizada en la fotosíntesis por plantas y otros organismos vegetales, es útil hasta para los animales e incluso hay algún tipo de bacterias que son capaces de aguantar temperaturas extremas de no supervivencia, extremófilas. Atmósfera. Es aquí donde se encuentra el aire y donde se desarrollan los fenómenos meteorológicos. Cubre la totalidad de la superficie terrestre. Elementos químicos. Son todos los que conocemos como materia y de ellos, los que se encuentran en forma natural son 92. Un total de 25 forman parte de los seres vivos, y de estos el 96% son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Agua H2O. Indispensable para la vida ya que, o bien forma parte importante en la composición de los seres vivos, o la necesitan para su subsistencia. Se sabe que el origen de la vida estuvo en el agua, y que todos los procesos químicos orgánicos la necesitan. Aire. Es la mezcla de gases que forman la atmósfera de la Tierra, y al igual que el agua, es totalmente esencial para el desarrollo y sostenimiento de la vida, puesto que es necesario para los procesos químicos biológicos y parte indispensable de las corrientes o movimientos gaseosos de la atmósfera, regulando las temperaturas y transportando con ellos nubes. Suelo. Es la parte superficial de la corteza terrestre. Normalmente está encima de las rocas que surgieron de los movimientos tectónicos y o bien se ha formado por la destrucción de estas o por la descomposición de organismos vivos. Es el que sostiene la actividad de la vida en la Tierra. En el suelo se encuentran los minerales y la materia orgánica de la que se alimentan las plantas, que a su vez alimentan la vida animal y bacteriana. El clima. La temperatura, la humedad, el viento, la presión y la lluvia son los elementos principales del clima, y estarán afectados por la latitud y la altitud, así como los influencian los mares y océanos. 3. Factores bióticos.
Son todos los organismos con vida de un ecosistema, tanto la flora como la fauna, incluyendo dentro de este a los seres humanos y las interacciones que entre ellos se producen. 3,1. Componentes bióticos. La biótica está compuesta por los organismos vivos de un ecosistema, los cuales se dividen en dos categorías generales, autótrofos y heterótrofos. Está basada en sus necesidades nutricionales y el tipo de alimentación que tienen. Se clasifican en un mismo tipo aquellos que obtienen la materia y energía del mismo modo, agrupándose en un conjunto o nivel trófico. 3,1. Autótrofos. La nutrición autótrofa es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, no necesitando la intervención de otros seres vivos en su proceso. Es un término que procede del griego y significa, procesa su alimento por sí mismo. Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia orgánica a partir del dióxido de carbono, inorgánico, como única fuente de carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. Los seres autótrofos se clasifican a su vez en fotosintéticos y quimiosintéticos. Las plantas y otros organismos que usan la fotosíntesis se llaman fotolitoautótrofos. Las bacterias que usan oxidación de compuestos inorgánicos, como el anhídrido sulfúrico o compuestos ferrosos para producir energía, se llaman quimiolitotróficos. 3,1,2. Heterótrofos. Mientras que la alimentación autótrofa es totalmente independiente, la alimentación heterótrofa está basada en la obtención de nutrientes desde la síntesis de otros organismos, obteniendo su energía de esta manera en la mayoría de los casos. Algunos de estos elementos son carbono y nitrógeno de la materia orgánica, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pertenecen a este grupo los seres vivos del reino animal, los hongos y la mayoría de las bacterias y arqueas. En los heterótrofos las sustancias nutricionales son materias orgánicas con mucha carga energética, como son los conocidos carbohidratos, lípidos y proteínas, que tienen que tomar de otros seres vivos, porque son incapaces de metabolizarlas por sí mismos, o sea que no pueden transformar de la materia inorgánica a materia orgánica, siendo muy dependientes de dicha materia tanto viva como muerta, porque han sido los organismos autótrofos los que la metabolizaron en primer lugar para que estos segundos la aprovechen. 4. Relaciones intraespecíficas. Son las que se establecen entre los individuos de una misma especie en un ecosistema. Pueden ser beneficiosas para la especie si favorecen la cooperación entre los organismos o perjudiciales si provocan la competencia entre ellos. Competencia es cuando dos individuos compiten por los recursos, un alimento, una zona del territorio, nutrientes del suelo, luz, etc. La reproducción. Los individuos luchan por el sexo opuesto para transmitir sus genes. Para el dominio de su sociedad, cuando un individuo se impone a los demás. La asociación en grupos de individuos se produce para obtener determinados beneficios sociales, como mayor facilidad para cazar y la obtención de alimento. Defenderse de depredadores, tanto de la misma especie como de otras. Reproducción. Toda asociación de animales está compuesta por ambos sexos. Cuidar y alimentar a las crías, para garantizar la supervivencia del grupo. Relaciones basadas en la cooperación. Familiar. Siempre por grado de parentesco, tienen por objetivo la reproducción y el cuidado de las crías. Gregaria. Para el transporte y locomoción para migraciones, búsqueda de alimentos, la defensa del grupo, etc. Es una asociación formada por un gran número de individuos que garantice la supervivencia del grupo, a pesar de que muchos de ellos desaparezcan. Su fin es alimentarse, migrar buscando nuevas fuentes de energía, la defensa ante los depredadores, etc. Estatal. Se establece para poder sobrevivir y mejorar su calidad de vida, para lo cual se dividen las responsabilidades frente al trabajo, reproductores, obreros y defensores. Construyen nidos y la forman gran número de individuos, con labores especializadas y distintas categorías.
Las abejas son insectos sociales que establecen diferentes categorías, reinas, obreras, zánganos, etc., bajo el control de un órgano supremo que es la reina y con funciones específicas para cada grupo de la colmena. Son por tanto una asociación estatal. Colonial. Se forma para la supervivencia del grupo y está compuesta por individuos de reproducción asexual. La componen muchos individuos unidos entre sí físicamente formando un todo inseparable, por ejemplo el coral. 5. Relaciones interespecíficas. Son las establecidas entre especies diferentes de un mismo ecosistema, entre las que contamos como más habituales. Relación presa-cazador. El depredador obtiene un beneficio a costa de otra especie de la cual se alimenta que a su vez es la perjudicada puesto que muere, la presa. Un buen ejemplo de esta relación es la gacela con el león. Parásito huésped. Es aquella en la que el organismo o parásito vive a costa del huésped del que obtiene el alimento y todo lo necesario para vivir. Los pulgones y los rosales. El primero obtiene la savia que produce el segundo, y mientras que el pulgón sobrevive el rosal se debilita hasta desaparecer. Relación de mutualismo. Cuando dos especies obtienen beneficios mutuamente de su asociación, se le denomina mutualismo de tal manera que algunas especies no pueden sobrevivir de forma individual, llamándola entonces simbiótica. El pez payaso y las anémonas son un ejemplo de simbiosis. Mientras que la anémona produce sustancias para su defensa, el pez se cubre de esta para no verse perjudicado y si evitar ser atacado por otros depredadores, mientras la anémona recibe protección del pez que le sirve para ahuyentar a otros que si son comedores de esta. Comensalismo. Es cuando una especie que llamamos comensal obtiene el alimento de otra sin perjudicarlo, siendo indiferentes una de la otra. El cangrejo ermitaño utiliza la concha de moluscos muertos para su protección. 6. La biodiversidad. Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, dicho término que define la variedad de seres vivos de la Tierra y los patrones naturales que la conforman, es el resultado de millones de años de evolución por medio de procesos naturales y cada vez más habitualmente la influencia de las actividades humanas. Está compuesta de igual manera por los ecosistemas y las diferentes genéticas dentro de cada especie, para permitir la combinación de multitud de formas de vida y cuyas interacciones son el sustento de la vida sobre el planeta. La biodiversidad terrestre tiene 4.000 millones de años de evolución, y aunque el origen de la vida no se puede datar con precisión, se estima que surgió 100 millones de años después de la formación de la Tierra, siendo relativamente pequeño el tiempo que existe vida de gran tamaño, puesto que hasta hace escasamente 600 millones de años, la vida estaba compuesta esencialmente por microorganismos y bacterias. 6,1. Importancia de la biodiversidad. Como resultado de un proceso histórico natural que se desarrolla en el tiempo, reside el valor esencial y fundamental de la biodiversidad. Por su gran antigüedad, la diversidad biológica tiene el inalienable derecho de continuar existiendo y el hombre debe valorarla como se merece para protegerla, conservarla y respetarla. La biodiversidad es el equilibrio en la biosfera, asegurando el bienestar en los elementos que la componen, y para que se puedan seguir conformando unidades funcionales que aporten y aseguren los servicios básicos para la subsistencia del ser humano. Desde la condición humana, la diversidad también representa un valor natural y tanto el beneficio como su uso ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana, representando un fuente potencial para subvenir a necesidades futuras. 7. Los seres vivos y su clasificación taxonómica. En la actualidad existen unos 2 millones de tipos diferentes de seres vivos, además de descubrirse cada año miles de nuevas especies que es preciso identificar y clasificar. Dada esta enorme diversidad, para estudiarlos es necesario reunirlos en grupos o familias según sus semejanzas y sus orígenes. La clasificación de la biodiversidad se hace por medio del ciencia taxonómica, palabra de origen griego que significa ciencia de la clasificación. Tiene como misión el estudio de la línea evolutiva de las especies,
y normalmente se representa por medio de lo que conocemos como árbol genealógico. Un taxón, término en el que se basa esta ciencia, es un grupo de organismos que comparten rango, posición y una circunscripción por la que evolucionan. La categoría fundamental es la especie. Los individuos que pertenecen a una misma especie se reproducen entre sí, siendo su descendencia fértil para garantizar la transmisión de genes de generación en generación. Toda clasificación de cualquier especie se hace siempre de lo general a lo particular. O sea, del taxón mayor al menor, y el orden que se establece es el siguiente: reino, tipo, clase, orden, familia, género, especie. Siempre, cada grupo taxonómico superior incluye más individuos que el inferior. 8. Reino animal. Están incluidos dentro del reino de los seres vivos, que por su importancia enumeramos a continuación. Reino moneras. Son organismos procariotas o, lo que es lo mismo, células sin núcleo. Las bacterias y cianobacterias. Reino protista. Seres vivos unicelulares eucariotas, o sea, células con núcleo. Protozoos y algas. Reino hongos. Eucariotas son seres vivos unicelulares y pluricelulares. Mohos, levaduras y setas. Reino plantas. Son individuos pluricelulares eucariotas y capaces de la fotosíntesis. Sus células se organizan en agrupaciones más complejas que componen los tejidos y órganos como las de los animales. Por tanto, su única diferencia es la fotosíntesis de estas frente a los animales. Las clasificamos en plantas sin flores ni semillas con esporas, criptógamas. Musgos, hepáticas y helechos. Plantas con flores y semillas, o también llamadas fanerógamas. Gimnospermas si no tienen fruto y angiospermas cuando lo tienen. Reino animal. Eucariotas pluricelulares con células organizadas en tejidos y órganos. Las dividimos en invertebrados. Aquellos que no tienen columna vertebral. Poríferos, celentéreos, gusanos, moluscos, equinodermos y artrópodos. Vertebrados. Con columna vertebral. Peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. 9. Bomberos y reino animal. Tradicionalmente los bomberos han hecho trabajos relacionados con el reino animal, aunque solamente se basan en el rescate de animales domésticos o no domésticos que se encuentran, de manera accidental, en el medio urbano. Estos servicios se han realizado con medios a veces adecuados y a veces no tanto, pero en definitiva, han sido trabajos de mayor o menos especialidad que se han venido haciendo desde que existen los cuerpos de bomberos en España y en toda Europa, en general. Vamos a describir algunos de ellos y las herramientas con las que realizar los trabajos de rescate de animales. Rescate de gatos. Es posiblemente el trabajo de rescate de animales más conocido por peculiar, pero también el más habitual. Normalmente se trata de rescatar un gato que subió a un árbol o a un elemento urbano de altura que, huyendo de algún peligro, lo llevó hasta ahí. Al cabo de horas o días, alguien se percata de esto y pide ayuda a bomberos para bajarlo. Normalmente se utilizan equipos de protección personal habitual y guantes gruesos. Cuando el animalito está a salvo, o bien se le entrega a quien se haga cargo de él o al equipo de zoonosis. Rescate de perros. En este caso suelen ser animales que han caído a algún lugar que los mantiene atrapados. Bien sea para prestar ayuda a los equipos de zoonosis, o por llamada privada de algún vecino. Lo habitual es tener que sacarlos de algún agujero urbano, como pueden ser alcantarillas abiertas o cursos de agua. Para ello se cuentan con jaulas especiales de transporte y lazos de captura. Recogida de serpientes. Hasta no hace mucho tiempo, solamente recogíamos alguna que otra culebra de escalera o similares, por lo que no era necesario demasiado equipamiento, ya que son totalmente inofensivas y no necesitan de un trato especialmente delicado. Pero de un tiempo a esta parte, hay serpientes de procedencia tropical que o bien se le han perdido al propietario o están en su propia vivienda en lugar de difícil acceso. Para este tipo de recogidas se realizan con personal más especializado de centros de recogida de fauna salvaje. Pájaros lesionados o tropicales. No es muy habitual,
pero en alguna ocasión se da que hay que bajar de un árbol pájaros tropicales, como puede ser el guacamayo, de gran envergadura. Normalmente localizados a gran altura, se requiere a los bomberos para que utilicen los vehículos especiales de altura como autoescaleras o brazos articulados para su recogida con equipos especializados. Por tanto, es una colaboración con otros servicios normalmente. Podemos emplear una red para los casos de recogidas de rapaces u otras aves con cierto riesgo de producir lesiones. Abejas y avispas. Una de las recogidas más habituales de los servicios de bomberos es la recogida de enjambres en movimiento que se establecen cerca del ser humano, creando una posible situación de peligro. Pueden estar en sitios de difícil acceso, ya sea por la altura o porque se han introducido en huecos cerca de la vivienda de alguna persona. En el primer caso son fáciles de recoger, porque con el equipo de protección adecuado, solamente hay que introducir a la reina en una colmena artificial, y todas las demás las seguirán. La reina siempre se encuentra en el centro del enjambre y con movimientos suaves, podremos moverla sin demasiado estrés para ellas. Normalmente en colaboración con cuidadores de colmenas. Se debe trabajar con el equipo adecuado. Desde hace pocos años, se ha introducido en España una nueva especie particularmente agresiva, que suele producir muertes en personas con alergias moderadas, la vespa velutina o avispón asiático. Muy agresivo con las abejas y otras polinizadoras. No es demasiado peligrosa para el hombre hasta que no se ve amenazada. Entonces reaccionará violentamente, y al tener 5 veces más veneno que una avispa normal, a cualquier persona con cierto nivel de alergia la puede poner en graves dificultades e incluso causarle la muerte. Se introdujo por el puerto de Burdeos y en cuestión de 10 años se ha expandido por casi toda Francia y España, puesto que se la ha visto hasta en Murcia, muy alejada de la frontera francesa. La recogeríamos igual que cualquier otro enjambre de abejas o panal de avispas, pero con trajes de protección de mayor grosor, pues su gran tamaño la hace capaz de perforar los habituales.